sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 15 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas de Venezuela y del mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Hoy, finalmente, será la protesta convocada a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que saben ustedes, dice esta instancia judicial bajo control oficialista que no existe. La protesta nacional pacífica será en Caracas y en otros estados del país, como viene ocurriendo últimamente. Invoca el artículo 68 de la Constitución y, como dice el eslogan de alguno de los convocantes, si no existe, no lo apliques. Esto va a ocurrir a partir de las 9 de la mañana y seguramente conversaremos al respecto en las próximas horas. En tanto eso ocurre en Caracas, ayer Canadá junto a 17 países y a la Unión Europea se reunieron para reafirmar su compromiso con una solución pacífica y negociada dirigida por Venezuela para restaurar la democracia e instaron a todas las partes a volver a las negociaciones en México y apoyar sus acuerdos sobre Venezuela. Vamos a conversar acerca de estos temas ampliamente durante la mañana de hoy. Ocurren momentos en los cuales se organizan estas primarias de la plataforma unitaria de cara a unas eventuales elecciones presidenciales que Maduro asegura van a ocurrir en el año 2024 en nuestro país. Por cierto, a propósito de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, la guerra que inició Rusia contra Ucrania, este país, me refiero a Ucrania, trata de ampliar su contraofensiva en la región ocupada de Donbass. Zelensky, el presidente de Ucrania, participa en el izado de bandera. Dice un acto de exaltación de campaña militar con la que han recuperado unos 8.500 kilómetros cuadrados. Nuestro invitado conoce todos estos temas y yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Como siempre, Georg Eickhoff es historiador, analista político. Él, estuvo vinculado a la Mesa de la Unidad Democrática, conoce nuestro país. Ahora mismo no está en Venezuela, pero gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mucho gusto. Un gusto conversar con nuestro invitado y yo iniciaría a partir de este último tema. La última vez que hablamos salió a colación la guerra en Ucrania, el papel de Rusia. Leí en sus redes sociales, usted decía, al final parece que Putin no va a recibir a Maduro, sino será él el que viaje a Venezuela si las cosas siguen como van en la guerra. Yo le pediría un comentario por el impacto que esto ha tenido incluso para nuestro país y el papel de la comunidad internacional de cara a una transición a la democracia en Venezuela. Lo escuchamos. Gracias. Sí, tú sigues mi Twitter, algunos más en Venezuela. Tuiteo mucho en inglés últimamente, pido disculpas. Trato de insertar alguna que otra traducción al español de lo que voy leyendo allá. Me tocó vivir y trabajar durante 3 años en Ucrania y mi trabajo era precisamente analizar la agresión de Rusia contra Ucrania. Por eso es muy difícil para mí despegarme de Ucrania, como es todavía más difícil para mí despegarme de Venezuela. Y las cosas se entrelazan, confluyen. Desde la vez pasada que hablamos, hace un mes aproximadamente, esto es uno de los grandes cambios en el cuadro grande para Venezuela también. Creo que el imperio ruso, heredado de la Unión Soviética, está desapareciendo.
Es difícil imaginar esto, pero hace 30 años era absolutamente imposible pensar que la Unión Soviética desapareció. Esta guerra es una consecuencia de ello. Hace 130 años era ya imaginable que el imperio español, que era tan grande y tan influyente en América Latina, desaparezca. Bueno, desapareció. De paso, un poco la muerte de la reina Isabel, que cuando hace 70 años tomó el trono en Inglaterra, tomó el trono de un imperio. Ese imperio no existe más. Lo mismo pasó con el imperio de Francia, que vemos las últimas batallas de ese imperio en África. Y así va a desaparecer el imperio ruso y eso no le gusta a Maduro, porque en esta alianza cleptocrática, cada vez más el régimen de Maduro se ha acercado en sus métodos a lo que ya conocemos desde hace más de 20 años en el caso de Putin, incluso antes de Putin, la cleptocracia, que hay una pequeña élite que se dedica a robar su propio país. Y en la transición de Chávez a Maduro es la radicalización de este aspecto que siempre ha habido en el chavismo, pero ahora es nada más que esto, que después de ser un movimiento social, era un gran movimiento ideológico y ahora es puro robar. Y esto funciona a nivel global porque hay grandes poderes mundiales que propician esto, que son China y cada vez más Rusia. Rusia, de cierta manera, cae también debajo del dominio chino. Cada vez más va a depender más de los chinos. La economía china es 10 veces más grande que la rusa. Rusia en los próximos años va a ser más o menos entre 1 y 2% de la economía global, es muy chiquito, ¿ya? Y esto también, por cierto, el encogimiento, la decadencia de la economía rusa tiene inmediatas consecuencias militares. Imagínate, Rusia ahora está comprando armamento y municiones en Corea del Norte. O sea, eso es como si, no sé, si Maduro empieza a comprar no en Corea del Norte, sino en Angola, no sé dónde. O sea, ya muy venido a menos y eso es fresco, es menos de 10 días que queda a la vista de todos los analistas políticos, económicos y militares que es muy difícil imaginar la recuperación de Rusia en el terreno global. La guerra en Ucrania todavía no ha terminado, va a durar y me temo que va a durar con un gran sufrimiento todavía un año o incluso más, pero ya está decidida y es una batalla o una guerra que contribuye decisivamente al hundimiento definitivo de Rusia como fuerza global. El impacto que esto va a tener para una posible transición a la democracia en nuestro país. Rusia sigue siendo uno de los principales aliados del régimen de Nicolás Maduro. Nos decía la última vez que conversamos que en su opinión la guerra le había favorecido a Maduro. Lo escuchamos. Sí, esta cleptocracia, como no tiene la cleptocracia de Maduro, como no tiene grandes aspiraciones, como Chávez sí la tenía con el ALBA y el mundo multipolar, etcétera, que algunos de esos aspectos ideológicos tenían fuerza mientras Venezuela tenía fuerza petrolera. No la tiene más porque ellos mismos y ahora se están peleando entre sí sobre eso porque se dieron cuenta la decadencia de la industria petrolera es muy anterior a las sanciones. Ellos mismos destruyeron PDVSA y con eso han reducido mucho sus aspiraciones globales y con solo robar están contentos. Ahora se abren nuevas oportunidades para robar por la cooperación entre el gobierno afecto a la cleptocracia venezolana en Colombia. O sea, a mí me da la impresión que
que los dos embajadores, Benedetti y Plasencia, juntos van a hacer un paquete al EXAP que colombiano también, que hacía las compras de Cilia Flores, muy grande, y creo que hay por ahí rumores que Cilia está cansada. Bueno, tendrá que aguantar, y creo que el embajador de Petro en Caracas va a tener ese gusto de ayudar a Cilia Flores a hacer compras en países donde ella no puede llegar. Todo esto es un fortalecimiento de la cleptocracia, y ya no es tan importante Rusia para Maduro. Creo que está contento, creo que está estable, se dedica a pelear con sus enemigos internos, como Diosdado Cabello, que cada vez más tiene un rol de payaso y se dedica a temas exóticos para figurar ante el público, porque ya no tiene la influencia que tenía antes. Así que creo que Maduro está tranquilo, anticipa esta falta del apoyo ruso, tiene asesoría cubana que hace 30 años o durante 30 años han trabajado estos temas, como un régimen puede sobrevivir con aspiraciones muy modestas mientras el ámbito internacional está cambiando. Creo que no hay mejor asesoría que la cubana para eso, como un régimen muy venido a menos y con una economía muy mala puede siempre sobrevivir. Muy importante es allí la propaganda. Hay una izquierda filocubana que apoya Cuba, que apoya hasta Nicaragua, que apoya, por supuesto, a Petro, que está así apoyando a Lula para un cambio en Brasil, y que también incluyen en sus apoyos a Nicolás Maduro, a pesar de las muy graves violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela, que superan hasta las cubanas. Y esto es el frente donde va a seguir trabajando, y en este frente de la propaganda, las negociaciones de México también son interesantes para Nicolás Maduro, y por eso creo que esta presión de muchos países, incluyendo Estados Unidos, para una vuelta a las negociaciones, eso va a tener un efecto. Hace unas semanas Gerardo Blay ya lo había anticipado. Creo que esta apreciación es correcta, que vamos a ver un nuevo capítulo de negociaciones pronto, a través de las cuales Maduro, la cleptocracia de Maduro, quiere aparentar cierta civilidad y va a hacer promesas para las elecciones presidenciales. Las anuncia. Son elecciones presidenciales debidas desde el 2018. No hubo una elección presidencial y por eso Venezuela tiene un presidente interino. Maduro es un usurpador. Esta imagen del usurpador la tiene que disipar, sustituir por una imagen de civilización, y para eso le sirven y le han servido hasta ahora estas negociaciones en México, donde un país respetable como Noruega, que por cierto ahora está salvando Europa con su gas y con su energía, sustituyendo la rusa, un país tan respetable llama gobierno a un grupo de criminales que no lo es. Nos decía nuestro invitado a propósito de las negociaciones en México, la última vez que conversamos, que lo decía con absoluta ironía, entiendo, todos los amigos de Guaidó están preparándose para quitarlo ahora en el marco de esa discusión. El propio Juan Guaidó anuncia la presentación de un balance, me parece que el día de mañana. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, que no es menor, a pesar de la poca ascendencia que ahora mismo tiene el gobierno interino, todavía mantiene el apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, ese apoyo no va a ser eterno, y bueno, es el apoyo al gobierno interino, no a un candidato presidencial. Y no puede ser, y sería muy raro si una nación que no sea la misma venezolana apoye, o tampoco la nación, no las instituciones públicas venezolanas capturadas ahora por el chavismo, no pueden apoyar un candidato presidencial.
En el chavismo siempre lo han hecho y PDVSA y todas las instituciones públicas siempre han trabajado para el candidato oficialista. Tengo amigos que han trabajado en PDVSA arrepentidos hoy, que te cuentan con todo lujo de detalle hoy en día cómo PDVSA era una grandísima máquina y muy bien financiada para el fraude electoral a favor de Chávez y de Maduro. Los mismos chavistas saben que Maduro nunca ganó una elección en buena lid, la del 2013 tampoco. Y tenemos muchísimos testimonios hoy de chavistas arrepentidos que confirman esto. Así que elecciones limpias están muy lejos todavía y solamente con mucha presión que se ejerce también en las negociaciones en México. Si allí no se hace presión, no va a haber nada que negociar. Y esa presión son las sanciones internacionales que se tienen que mantener. Y ojo, creo que sobre todo Estados Unidos, allí políticos de ambos partidos están claros que la opción de aumentar sanciones también debe existir, porque eso de las elecciones presidenciales libres, justas, verificables, con el efecto obvio de un cambio de gobierno, porque la mayoría de los venezolanos quieren un cambio. Muchos dicen que no son de oposición porque están decepcionados con los representantes de la oposición, pero si tú ves las encuestas, al final sí quieren un cambio y están decepcionados con la oposición porque no la ven como una herramienta para generar ese cambio y cada uno se dedica a su rebusque, a su resuelve y está un poco alejado del aparato político y ahí entran las primarias. Hay que reconectar con la gente y demostrar que sí hay gente en Venezuela capaces de movilizar millones de venezolanos para una propuesta de cambio. Y por eso creo que las primarias no son solamente importantes, son urgentes. Es en los próximos 2-3 semanas que se tiene que establecer una fecha para las primarias, porque tienen su tiempo de preparación. Y ojo, una parte de esas primarias debe ser que venezolanos en el exterior pueden votar en estas primarias. Por cierto, esa invitación tiene que ir acompañada, también tiene que contribuir con dólares, con euros, o con yenes, o hasta con el rublo ruso, porque los venezolanos en Venezuela no tienen capacidad de financiar primarias para los que están fuera, debe ser al revés. Eso es algo nuevo también para los venezolanos fuera del país, que tienen que entender lo suyo. Bueno, muchos mandan remesas, pero esta oposición que se prepara para las primarias debe recibir algo como una remesa de los que pueden. Entiendo perfectamente y soy testigo personal diario de la vida de muchos venezolanos en el exterior y cómo pelean y cómo nos ayudamos mutuamente. Gran parte de mi familia es venezolana y sé de lo que estoy hablando, pero también esta misma gente tiene que mentalizar que va a haber unas primarias dignas y interesantes, apasionantes, que van a movilizar mucha gente solamente si venezolanos en el exterior contribuyen con fuerza de organización, con su voto, por supuesto, con la discusión y los que tengan dólares y euros con esto también que va a ser necesario. Pero todo esto solamente funciona con candidatos que dicen lo que quieren. Y aunque tengamos algunos candidatos, todavía falta un poquito que digan lo que quieren, porque va a haber algunos que en el fondo quieren colaborar con Maduro. A Maduro le va a gustar eso. Y si no hay primarias, pueden estar absolutamente seguros que Maduro va a lograr colocar el candidato de oposición como la última vez en esas elecciones, que no eran nada en el 2018, creo que fue. Ya los olvidé porque eran tan ridículas y dolorosas que mucha gente ya las ha olvidado, menos Maduro, que dice que a base de esto él es presidente, cosa que no es así legalmente. Bueno, eso es el gran trabajo ahora, encontrar a estas personas y discernir quién merece la confianza, porque en las primarias va a haber gente que pretende ser de oposición y no lo es. Ojo, creo que también hay que ver una opción. En otros países hay primarias y primarias de diferentes corrientes. Si los alacranes quieren hacer
una primaria de alacranes, que lo hagan por su lado. Nadie les va a impedir y los pueden llamar de oposición, pero todo el mundo va a hacer. Hay unas primarias para escoger un colaborador de Maduro y debe haber otras primarias donde realmente se elige un opositor o una opositora a Maduro. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a este tema de las primarias de la plataforma unitaria, tal como lo plantea nuestro invitado. Él habla de la cohabitación o la confrontación. Al regreso quisiera referirme al respecto. ¿Y cómo interpreta usted este anuncio sobre elecciones presidenciales para 2024? Claro, bajo el actual control institucional en Venezuela nadie sabe, pero Maduro da por hecho que va a ser, entendemos, el candidato del PSUV, que en 2024 se va a medir en nuestro país. Al regreso, yo le pedí un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por elecciones presidenciales, en teoría, en 2024 en Venezuela. Al menos eso acaba de decir Nicolás Maduro, y las primarias que organiza la plataforma unitaria. Nos acompaña Georg Eickhoff, quien conoce perfectamente el tema, historiador, analista político, quien trabajó en un momento determinado con la Mesa de la Unidad Democrática. Y yo le dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con el problema, tal y como usted lo planteaba hace algunas semanas, entre la cohabitación y la confrontación entre los aspirantes a ser líder o candidato de la plataforma unitaria. A la luz de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, los nombres que ya se conocen, yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Y en segundo lugar, ¿qué lectura hace usted a este anuncio de elecciones en 2024 y la aspiración de Nicolás Maduro? Ya Rafael Lacaba aclaró que él no va a competir con Maduro y probablemente él será el candidato del PSUV. ¿Qué puede decir? No lo escuchamos. Para Maduro es esencial mantener la ficción de que él es el presidente legítimo de Venezuela. Él dice: yo soy producto de la última elección presidencial, y bueno, según la Constitución, entonces eso genera un término presidencial que por la misma ficción debe terminar en algún momento. O sea, fue electo para los años establecidos en la Constitución, según él. Según la mayoría de los analistas y desde luego según el consenso de la plataforma unitaria, no fue electo nada, porque eso no fue una elección írrita, y la consecuencia lógica para Maduro es agarrarse a cada pajita, a cada hilo
que dice que ayuda a aparentar ser el presidente legítimo, y eso de anunciar nuevas elecciones presidenciales en el término establecido es un ingrediente lógico de ese gran engaño. Lo que están preparando son elecciones falsas, nuevamente, porque saben perfectamente y tienen los números y todas las encuestas los confirman todos los días. Si hay unas elecciones que permiten a los venezolanos expresarse, siempre pierde el candidato chavista. Y por eso han trabajado desde la vida de Chávez. En los últimos meses, antes de su muerte, Chávez destruyó la economía venezolana al grado que hasta hoy, 10 años más tarde, no se ha recuperado. Tiraron los muebles por la ventana. Misión Vivienda era un gasto catastrófico. Jorge Giordani, que estaba a cargo de esa destrucción de Venezuela, lo ha confesado con todo lujo de detalles después, ya cuando estaba arrepentido de sus fechorías. Así que el chavismo está absolutamente acostumbrado, como otros dictadores y movimientos parecidos, a que elecciones son su enemigo. Y lo han distorsionado tanto el sistema electoral y el CNE que tenemos con dos malandros, ahora malandros opositores, no ayuda nada en esto. O sea, anuncia algo que es un paquete engañoso por dos lados. Engaño porque no es presidente y por eso no expira su periodo presidencial, nunca ha empezado. Ojo, yo estoy convencido que el del 2013 tampoco. Capriles ganó y tenemos más y más muestras de eso. Y por cierto, el que mejor lo sabe es Roberto Picón, que no lo dice porque está doblado al gobierno. Y ahora el anuncio a la comunidad internacional, va a haber elecciones, pretende una normalidad que no es, porque el paquete engañoso también es engañoso en ese sentido, que no tiene ni la más mínima intención de ofrecer condiciones electorales justas. Y esto es la razón por qué las negociaciones en México son importantes y porque la presión es importante. Y en México debe haber avances hacia condiciones reales de elección que permiten el cambio de régimen en Venezuela, y para que estas negociaciones en México puedan reiniciar y tener sentido hace falta presión de sanciones desde fuera y presión política desde dentro, y la manera de articular la presión política desde dentro son unas primarias de verdad, dignas, con reglas claras, con candidatos dignos, no una pandilla de payasos, sino políticos serios y consolidados que prometen poder liderar ese cambio que es posible en Venezuela en un ámbito global muy cambiado y muy dinámico. Soy alemán y estaba estudiando historia y política precisamente en Berlín en los momentos cuando cayó el muro de Berlín. Eso hace 30 años, un poquito más. Fue una época un poco parecida, que Rusia, entonces la Unión Soviética, estaba desestabilizada. Pueden pasar muchas cosas y, ojo, hay algunos países como Armenia, Azerbaiyán, como Tayikistán, Kazajstán, en el entorno de Rusia, mucho más pegado, obviamente, por la historia, por la cercanía geográfica con Rusia, que están tomando las oportunidades. Y eso es un trabajo que los venezolanos, junto con sus amigos en el hemisferio, en Washington, para decirlo con claridad, tienen que analizar muy bien y ver las oportunidades que hay ahí. Mi gran consejo para mis amigos en la oposición venezolana, la verdadera oposición, tengo que decir que también perdí muchos amigos hacia el colaboracionismo. Mi consejo para mis amigos es estar preparados, porque el gran líder de mi partido, yo soy cristiano demócrata, como Roberto Enríquez, que tuiteaste que lo vas a saludar, de ahí lo conozco bastante bien, tuve el honor de recibirlo en mi casa en Caracas en su momento. El gran líder cristiano demócrata Helmut Kohl en Alemania estaba preparado mentalmente
para la caída del muro de Berlín y en pocos meses transformó la debilidad de Rusia, la debilidad de la Unión Soviética, en la reunificación alemana. Un milagro histórico prácticamente. Y a los venezolanos les gusta creer en milagros. Creyeron en el milagro del petróleo, que al final siempre es muy costoso. Hubo una creencia en que Chávez puede cambiar el país y el mundo. No fue así. Pero ojo, quizás esa creencia tan popular venezolana en los milagros debe tener una consecuencia lógica. Estar preparados para muchas cosas que pueden pasar, también cosas buenas. Maduro luce sólido, pero estas cosas pueden cambiar de un día para otro y para eso hay que estar preparado y por eso las primarias no son solamente importantes, sino también muy urgentes. Es decir, en su opinión, los venezolanos nos tenemos que preparar para la posible caída del muro de Berlín, pero en Venezuela. Sí. Bueno, que así sea, que lo veamos y que sea pronto. Georg Eichhoff, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Como siempre, un gusto, un placer conversar con nuestro invitado. Le agradezco profundamente tomar estos minutos en medio de sus ocupaciones, historiador, analista político, quien estuvo vinculado a la Mesa de la Unidad Democrática, vivió en nuestro país. Bueno, parte de su familia, como él ha dicho, es venezolana, conoce perfectamente estos temas. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país que pasa por las primarias de la plataforma unitaria. Esto es un tema de cara a una eventual elección presidencial que se nos dice que probablemente
se va a celebrar en 2024 y también pasa por el posible reinicio de las negociaciones en México. De todo esto y más vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Ya mira mi equipo, estoy muy pendiente si ingresa o no a la sala de Zoom de RCR. Ya le avisamos que puede hacerlo. Si no es así, le ruego a mi equipo me lo indique para entonces. Lo acaban de admitir, perfecto, lo llamemos por teléfono, aquí lo veo. Roberto Enríquez, tiene que mover un poco, la cámara sale usted de lado, tiene que el teléfono o me parece tiene que ponerlo de otra manera. Perfecto, ahora sí lo vemos perfectamente. Gracias. Ayer cuando conversábamos antes de la entrevista, efectivamente hace muchísimo tiempo que no hablamos, que no puedo conversar con usted. Han pasado muchas cosas de la última vez que hablamos, incluyendo los años que estuvo usted de huésped en la Embajada de Chile. Gracias por atendernos, actual presidente nacional de COPEI. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Mariale. ¿Cómo estás? Saludos. Te veo un buen cambio de look, muy chévere. Muchas gracias. La verdad, mucho interés, muchos temas que analizar. Ojalá nos dé tiempo, porque además me faltó decir, Roberto Enríquez forma parte es delegado de la plataforma unitaria en las negociaciones en México. Y si me permite, voy a iniciar a partir de este tema. Conversábamos con Georg Eichhoff a propósito de esta reunión telemática celebrada entre Canadá, 17 países y la Unión Europea, esta semana, donde pidieron reafirmar el compromiso primero por una solución pacífica y negociada en Venezuela y pidieron restaurar o volver, mejor dicho, a las negociaciones en México y apoyar los acuerdos. Yo le pedí un comentario sobre este tema y qué expectativa tiene usted en lo personal sobre el inicio de estos diálogos. Lo escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Mariale. Mira, ya el día de ayer, fijamos la plataforma unitaria, publicó un comunicado en donde institucionalmente, por decirlo, más allá de hablarte de mi posición personal, valorábamos y agradecemos, ¿no? Positivamente lo que significa el hecho de que la comunidad internacional siga pendiente de Venezuela, siga preocupada por Venezuela y siga buscando que el llamado proceso de negociación genere resultados y no se convierta en una frustración más para todo el país. Y para la comunidad internacional, creo que si un valor tiene o un valor agregado tiene, no solamente ese comunicado, sino todo el proceso de construcción del proceso de México, cuando te pones a ver el memorándum de entendimiento, es precisamente que quizás hoy día es el proceso de negociación que más jerarquía internacional tiene en el mundo, ¿no? Y eso es importante. Eso manda señales muy concretas en cuanto a la necesidad y a la obligatoriedad de lograr resultados. Por supuesto que cuando me hablas desde el punto de vista personal, a uno siempre lo toman por asalto las incertidumbres. Los antecedentes no son promisorios, pero como bien nos enseñó por lo menos un gran maestro de la democracia cristiana como fue Arístides Calvani, en tiempos de duda, en tiempos de incertidumbre, aférrate a tus principios, ¿no? Y para mí, sin lugar a dudas, agotar todos los esfuerzos para que logre haber una solución a la tragedia venezolana en materia democrática, en materia humanitaria, en materia social y en materia económica, pues yo creo que mientras pueda dar el testimonio y pueda hacer el esfuerzo, mis principios me dicen que es allí donde debo estar, ¿no? Ahora, decía Gerardo Blay, como recordaba Georg Eichhoff, que el regreso a las negociaciones era inminente. ¿Usted cree que esto es así o no? Mira, es complicado decirlo porque corremos el riesgo de encontrar que vuelvan a aparecer conejos debajo de la tierra, ¿no? Lamentablemente, tú me preguntabas hace un año y yo te decía que las cosas iban a avanzar y de pronto, pues, decidieron paralizar el proceso de negociación. Entonces, hacer aseveraciones cuando tu contraparte
le gusta esconder tanto las cartas debajo de la mesa. Es complicado, pero sí te tengo que decir que creo que en virtud de muchas cosas que están pasando en el mundo, sí tengo la impresión de que podríamos estar cerca y podrían estar dándose condiciones para que se retome formalmente el proceso de negociación en México. No me atrevo a dártelo como certeza porque no sería serio de mi parte. Ahora, algunos interpretan que la comunidad internacional, concretamente Estados Unidos, ha cedido justamente a peticiones o exigencias del chavismo sin recibir nada a cambio y sin embargo hasta la fecha no hay ninguna señal que nos permita pensar que eso ha valido la pena o que tienen intención de negociar en serio una transición a la democracia. ¿Cómo lo ve usted y qué responde usted ante argumentos de esa naturaleza? No, es la inquietud que todos tenemos. Tú sabes que yo tengo muy mala onda de los políticos que le tienen una razón. Entonces yo honestamente lo que tengo para ofrecerte es nuestra convicción, nuestro compromiso de que este país nuestro necesita un acuerdo político, aún con quien tenemos diferencias profundas, aún con quien, como todos sabemos, más allá incluso de diferencia, tenemos una opinión muy, muy mala, pero lo que a mí me corresponde ofrecer a compañeros de delegación y de la plataforma unitaria es nuestro compromiso con el país de agotar todos los esfuerzos a toda la prensa internacional de verdad creer que aquí en Venezuela sí podemos rescatar el derecho a vivir a democracia, el derecho a prosperar, el derecho, una cosa yo la digo porque la creo, a que en este país nuestro aprendamos de nuevo a convivir, Mariale. Hace rato, desde que se instaló el odio como una forma de hacer política, los venezolanos perdimos lo que una vez fuimos, ese espíritu tan hermoso de convivencia, de fraternidad, esa venezolanidad tan bonita que nos caracterizó siempre y que fue casi que nuestro principal activo en cualquier lugar del mundo. Un extranjero que conocía a un venezolano, teníamos un sello muy especial. Yo siento que ese sello lo hemos perdido y es por la política, por la mala política, por la forma como se ha ejercido el poder en los últimos 20 años y creo que justamente el ciclo del odio es uno de los grandes retos que tenemos para que se instale en Venezuela el ciclo del respeto, del amor, la convivencia, que significa complicidad, impunidad, cohabitación, significa muy por el contrario rescatar las reglas de juego tanto legales y constitucionales como de la coexistencia, de la convivencia cultural y de lo que significa ser venezolano. Yo creo en eso porque sin eso va a ser muy difícil que nuestro país eche para adelante. No lo voy a comprometer porque, bueno, digamos, la posición que usted tiene como delegado en la plataforma unitaria en estas negociaciones en México, pero comprenderá usted que quienes han hecho la guerra a los venezolanos, incluyendo a dirigentes como usted, que estuvo 4 años en calidad de huésped en una embajada, son quienes justamente se han negado a facilitar una transición a la democracia y hoy, por cierto, son investigados por presuntos delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Y la justicia, recuerda tú que en el proceso de negociación de México, te escuché un poquito entrecortado, si no copié bien me corrige, por favor. Sí, yo estuve 4 años y medio protegido por la Embajada de Chile y por supuesto que lo que te puedo decir es que en el proceso de negociación los temas de materia de derechos humanos allí no son parte de ese proceso de negociación. Están fuera de nuestra jurisdicción, de nuestra competencia, tratando de encontrar soluciones estructurales al problema político, al problema de garantías democráticas y naturalmente que todo eso tenga un impacto en la materia
en materia social y en materia de reactivación económica del país. Pero para lograr eso tiene que haber, sin lugar a dudas, unas coordenadas democráticas. Es decir, te tengo que confesar que la parálisis de este año ha tenido un costo terrible para el país. Por lo menos se hubiera podido adelantar mucho en hospitales rehabilitados, en consultorios populares, en centros de salud, y el venezolano que está a lo largo y ancho del país sabe lo que eso significa. Los venezolanos, nuestros compatriotas, como todos los tenemos a nuestra familia fuera del país, saben lo que eso significa tener un problema de salud y no tener quien te lo resuelva. Me da mucho dolor saber que se pudieron haber rehabilitado cientos y llevado el programa de alimentación de Naciones Unidas para millones de niños venezolanos en situación de desnutrición. Un niño desnutrido el día de hoy es una mujer o un hombre lisiado el día del mañana, y esas cosas a uno por supuesto que le rompen el corazón. Y yo sí creo que independientemente de que el objetivo medular es rescatar las garantías democráticas, eso no puede ser un obstáculo para ir atendiendo problemas tan vitales y tan urgentes como rehabilitar hospitales, consultorios populares, centros de salud, el problema eléctrico y la parálisis del proceso de negociación ha tenido un costo tremendo, a mi manera de ver, en vidas humanas, en salud. Y el impacto, Mariale, tú lo sabes muy bien, que esto tiene sobre la salud emocional de la gente. Que son indicadores de los que no se habla, los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, más del 70% de los venezolanos con problemas de sueño, de insomnio, de eso no se habla, son cosas que se ocultan. Te voy a decir algo mucho más duro. La estadística espantosa de suicidios que hay en Venezuela, que son cifras que se ocultan, esa tragedia tan dolorosa venezolana, que es de la cual es muy difícil como esta para sacudirnos la conciencia a nosotros mismos, para sacudir al país, porque el problema de Venezuela es muy complejo, tiene un impacto terrible sobre el derecho de los venezolanos a ser felices y a vivir en paz, ¿no? En paz no solamente política, en paz emocional y en paz espiritual. Tengo que hacer una pausa para publicidad. De eso no quiero dejar por fuera el tema de las condiciones electorales, que es fundamental. Entiendo, es una de las prioridades de la comunidad internacional y de los factores que quieren un cambio en nuestro país. Al regreso quisiera referirme al respecto a lo que figura en el memorándum de entendimiento, y esto en el marco de la celebración de elecciones primarias de la plataforma unitaria. Maduro habla de elecciones presidenciales en 2024, no sabemos en qué condiciones. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104.
Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por el posible reinicio de negociaciones en México, también la celebración de elecciones primarias de la plataforma unitaria de cara a unos comicios presidenciales, en teoría, en 2024. Nos acompaña Roberto Enríquez, presidente nacional de COPEI, quien forma parte de la delegación de la plataforma unitaria en estas negociaciones. Y yo le dejaba un par de inquietudes, nos quedan algunos minutos, pero no quiero dejar por fuera el tema electoral. Decía Georg Eickhoff, y probablemente con razón, sin presión internacional, el chavismo y presión interna también no va a ceder garantías para la celebración de elecciones libres, transparentes y verificables en nuestro país. Uno de los primeros puntos del Memorándum de Entendimiento de México son los derechos políticos para todos, garantías electorales para todos y un cronograma electoral para elecciones observables. Yo le pediría su comentario sobre este punto en específico, cuál es su expectativa en lo personal, lo que puede hacer la comunidad internacional, y por otra parte, también, digamos, qué espera de estas primarias de la plataforma unitaria, cuya fecha todavía se desconoce. Lo escuchamos. Mira, sobre el primer punto, pues totalmente de acuerdo. Sin presión internacional y sin la presión, movilización interna popular, tanto de la ciudadanía como de los diversos sectores representativos de la sociedad venezolana, pues todos sabemos muy bien que se haría muy lejana las posibilidades de conseguir unas garantías electorales que permitan el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Ahí está el informe de la misión de observación de la Unión Europea, no sé si tú le recuerdas, ahí está prácticamente un decálogo de lo que debe ser unas elecciones libres y limpias en Venezuela, y ahí empezando está por la división de poderes que no existe en nuestro país, por ejemplo. Perdón, no te copié, disculpa. No, que lo leímos y lo hemos analizado, el informe de misión de la Unión Europea, que habla de la necesaria división de poderes en Venezuela y la ausencia de Estado de Derecho en el marco de la celebración de elecciones en nuestro país. Lo escuchamos. Adelante. Perdón que lo interrumpí. Claro, no. Es que totalmente. Entonces, ese informe es prácticamente la hoja de ruta de un proceso que debe llevar a unas elecciones absolutamente confiables, ¿no? Yo creo que los cambios que se están dando en el continente, particularmente, pueden más bien, muy por el contrario, ayudar a esa presión. Hay quienes lo ven desde una perspectiva más pesimista. Yo creo más bien que hay un sector de la llamada izquierda continental que se siente manchado y que creo que va a tener que contribuir a que ese referente tan tenebroso que se ha convertido el caso venezolano, pues le lave la cara un poquito a algunos países o a algunos líderes políticos que se llaman de izquierda con el tema democrático, ¿no? Pero ciertamente lo que te decía el doctor Eickhoff es absolutamente y rigurosamente cierto. Si no presionamos tanto, si no seguimos sumando aliados internacionales y si no nos movilizamos y presionamos internamente y buscamos puntos que permitan encontrar el camino a que se respete ese informe de la Unión Europea para que haya elecciones libres y justas en Venezuela, pues va a ser muy difícil, y por eso pasa por el concurso de todos. Y en cuanto a las elecciones primarias, yo estoy convencido, Mariale, de que esas elecciones primarias van a ser el punto de inflexión para ir embalados, para retomar brío, retomar mucho, para ir con mucha fuerza a derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Creo que parte por tener una comisión nacional
primarias de muchísimo prestigio, que genere muchísima confianza, que los venezolanos podamos decidir allí con quién es el candidato, sino una plataforma, cuál es la coalición, y que de la esperanza, de la convicción de que sí, de que esta especie de desasosiego, de desesperanza, de desconexión con el optimismo, yo estoy convencido de que las elecciones primarias, haciéndolas bien hechas, y te confieso que mi mensaje sobre este tema es de optimismo. Por supuesto que hay temas que hay que resolver, pero yo siento un compromiso muy serio de mis compañeros de la plataforma unitaria de ofrecerle al país un instrumento unitario como las elecciones primarias, que van a dejar muy mal parado al que no quiera sumarse, y que van a ser un gran concurso para dar un debate, para que el liderazgo político se resetee ante el país, se revise ante el país, se someta al escrutinio del pueblo venezolano, y eso sí, todos salgamos comprometidos con que lo que el país decida lo vamos a respetar, y vamos a salir en un solo barco, en un solo tren, a alcanzar el puerto de una Venezuela democrática. No va a ser fácil, no va a ser un camino sin obstáculos, sin piedras, sin espinas, pero si nos comprometemos y si vamos unidos y si nos tratamos con respeto, yo estoy convencido de que la unidad va a ser victoriosa. Gracias, Roberto Enríquez, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos. Pasamos en nombre de todo el equipo, los llegamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR